Bien. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Buenas tardes, sí, se Buenas escucha claro. tardes, gracias. Bueno, bienvenidos a quienes nos acompañan esta tarde. El Centro de Formación en Turismo ha organizado, ¿no?, en el marco de la actividad turística también, este webinar denominado Turismo Chino Millennial. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro entre profesionales, estudiantes, gente interesada, ¿no?, en este mercado emergente chino. En esta oportunidad vamos a conocer y generar análisis sobre el comportamiento y cambios del desarrollo turístico en China como mercado emergente, en especial sobre la conducta del turismo chino destinado a los turistas millennials. A través de nuestro ponente invitado y especializado, vamos a poder conocer el ecosistema digital asiático en la actualidad y su vinculación con el turismo, las tendencias y expectativas de evolución de la industria turística ante el mercado chino, el proceso de transformación digital en China, punto de partida y trayectoria, la realidad del turismo y de la cultura del destino China, así como al nuevo viajero chino independiente. Y podremos reconocer nuevas experiencias de viaje y oportunidades de instituciones de intercambio cultural. En este caso, la institución a la cual representa nuestro expositor es Shape to Win, ¿no? Él nos expondrá de qué trata esta institución, cuál es la misión, y asimismo podemos nosotros crear puentes también mediante la tecnología y el turismo. Para dar inicio a este evento, invitamos al señor Orlando Quispe Fuertes, director de formación académica del Cenfotur, a que brinde las palabras de bienvenida. Adelante, Orlando, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, estimado Rafael. Muchas gracias por estar aquí, apreciados alumnos, invitados todos. Realmente es grato saber de que siempre estamos en movimiento, ¿no, Rafael? Siempre hay que estar en movimiento si es que queremos ganar. Y sobre todo, si hablamos pues de turismo, el turismo es viajar, es conocer, es investigar, es conectarse con todos los actores. Y claro, la tecnología ahora pues es una herramienta muy valiosa que nos permite conocer muchos destinos, explorar muchos lugares, y qué importante en esta ocasión se ha logrado este tema del turismo chino millennial. Para que nuestros invitados de esta tarde tengan idea del mercado chino, solamente quiero recordarles que nosotros en Perú apenas estamos arañando los 35 millones de habitantes, ¿no? 35 millones en todo nuestro país. China tiene una población de más de 1.400 millones de habitantes. Por lo tanto, es un mercado enorme, gigantesco, y como ustedes también saben, está pues China dentro de uno de los hegemones mundiales, ¿no? En economía, en tecnología, disputándose el primer lugar con Estados Unidos y con Rusia, lo que significa que hay un poder económico enorme que puede ser bien aprovechado por los destinos como el nuestro, como Perú y muchos otros seguramente, que compiten por atraer a estos visitantes. Por eso, la exposición de nuestro invitado de esta tarde, a quien agradezco su presencia, Rafael Vega Valtierra, quien es director regional para Latinoamérica en Shape to Win, que es una startup china, y que, como dijo Claudia, ya nos va a dar mayores alcances sobre esta propuesta interesante. Es muy valiosa y pertinente, diría yo, ¿no? En un momento donde estamos saliendo, y muchos lugares del mundo que salen de la pandemia y compiten justamente para atraer a los visitantes y repotenciar esta industria del turismo, que fue una de las más afectadas durante los años 20-21.
Así que bueno, solamente me queda agradecer el entusiasmo, la participación de todos los que estamos aquí presentes, reiterar mi agradecimiento a Rafael Vega, y yo estoy seguro que esta exposición nos va a ayudar a conocer un destino maravilloso como es el destino chino, en la voz experimentada de nuestro invitado de esta tarde. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, Orlando. Voy a dar una pequeña reseña de Rafael. Nuestro invitado, Rafael Vega Valtierra, desde el año 2019 ha liderado la implementación de la plataforma Share2Win para poder conectar a México, Perú y Chile, Argentina, Panamá y Colombia con los turistas orientales. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey y cuenta con experiencia profesional a nivel internacional. Inició su carrera profesional en el sector financiero. Trabajó en el área de finanzas corporativas de la minorista más grande de México. Tras 7 años en el sector financiero, su interés por los negocios, la innovación y el emprendimiento lo llevó a tomar la decisión de mudarse a China para obtener un MBA de la Universidad de Fudan School of Management y el Massachusetts Institute of Technology. Desde entonces se ha dedicado al emprendimiento a través de proyectos de consultoría y a la innovación digital china. También es fundador de una empresa de consultoría que conecta a empresas internacionales con la inmersión y gestión del mercado mexicano, colaborando así con empresas europeas, asiáticas desde el año 2016. Bienvenido, Rafael. Adelante con tu exposición. Gracias. Muchas gracias, Claudia, Orlando, Carmen, por la invitación. La verdad, para mí es un honor poder presentar y compartir un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de estos años y que, como lo comentaba Orlando, un mercado bastante interesante, con mucho crecimiento, ¿no? Y que puede ser muy, muy potencial para nuestros mercados en Latinoamérica. Y bueno, Perú ha hecho bastante esfuerzo también en tratar de captar este tipo de mercado. Y bueno, el objetivo de la presentación, como lo comentábamos antes de entrar a la sesión, es que pues todos los que están aquí hoy presentes puedan tener una idea general del turismo chino, la importancia y qué está pasando con este turista, ¿no? Entonces, en ese orden, pues preparé una presentación donde veremos algunos temas, la parte de por qué el mercado chino, cuál es la importancia de este mercado chino, entender cuál es la importancia del mercado chino, cuál es esta audiencia que podría ser potencial a poder venir a nuestros destinos, cómo poder conectar, ¿no? A través de los canales digitales, como comentaban anteriormente, y qué es lo que le puedo ofrecer, ¿no? ¿Qué es lo que nuestros países le pueden ofrecer que pueden resultar de interés para los chinos? Asimismo, en una última parte, platicaremos un poco de China como un referente también en el desarrollo tecnológico y de innovación en el sector turismo. Bueno, primero, ¿por qué el mercado chino? Bueno, como ustedes bien saben, y como también lo comentaba Orlando, la economía china se ha ido fortaleciendo en los últimos años, ¿no? Su densidad poblacional y su movilización a las zonas urbanas han incrementado, y esto ha incrementado el tema de consumo de bienes y servicios. Y dentro de esto está el turismo, ¿no? Entonces, esa es la importancia por la cual tenemos que tener mucho ojo sobre este tipo de mercado. A mí me gusta poner muchos gráficos en mis presentaciones, y como pueden ver, por cada americano existen 4 chinos, ¿no? Entonces, el voltear a ver a China ya de por sí tiene un gran potencial, ¿no? No quiero decir que no volteemos a ver a unos mercados, pero que empecemos a tratar de entender por qué China y por qué China es tan importante por la cantidad de gente que tenemos, pero no nada más la cantidad de gente, todo este crecimiento económico y el crecimiento del poder adquisitivo que tiene esta población. Si pusiéramos y dividiéramos las provincias de China, como lo pueden ver en uno de los gráficos donde aparece el mapa de China, dentro de misma China, derivado de la cantidad de población que tenemos, podemos tener varias Alemanias, varias Italias, varias Españas dentro de misma China, ¿no? ¿Y qué es lo mejor? Que prácticamente todos hablando el mismo idioma, ¿no? En China existen alrededor de 750 millones de personas viviendo en zonas urbanas. Si lo comparamos con la población de Europa, es prácticamente lo mismo. Entonces,
Si nosotros nos enfocamos en conectar con China, lo podríamos hacer en una sola ubicación y con un solo idioma, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a ver la importancia de este mercado. Ahora bien, como lo comentaba, es importante mencionar día con día la clase media en Asia y especialmente en China sigue creciendo, ¿sí? En el mundo actualmente existen 4.000 millones de personas que son clase media. Tan solo en Asia, hoy en día, están 2.200 millones de personas concentradas. Pero para el 2030 van a alcanzar cerca de los 3.500 millones. Entonces, como pueden ver, hay un brinco de traer el 54% concentrado en la región asiática a un 65%. Y esto siempre lo menciono. Anteriormente, el 50%, más del 50% de la clase media estaba concentrada en América del Norte y en Europa. Para el 2030 vamos a tener cerca del 50 y tantos por ciento, más del 50 y tantos por ciento concentrado en la región asiática. Entonces es importante que empecemos a mirar a la región asiática como uno de los lugares donde podemos tener grandes pues, fuentes de emisión de turistas, ¿no? No quiere decir que dejemos de ver a los otros mercados, pero sí que empecemos a ver cómo podemos captar a este tipo de mercado. Y en especial a China, que es la que más está creciendo en los últimos años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí traigo algunos datos. En el 2000, menos del 3% de las viviendas pertenecían a la clase, a las clases adineradas, ¿no? Para el 2020, 29% de las viviendas en China de las viviendas urbanas estaban dentro de los que tenían el potencial, o sea, de alto nivel de ingreso. Para el 2030 será el 64%, ¿no? Entonces, ahí tenemos este brinco y estamos en un momento perfecto para empezar a tomar esos pequeños pasos para poder estar preparados para un 2030 donde tendremos más chinos con buenos ingresos, que van a ser ingresos de clase media alta y alta dentro de este sector. Nada más por explicarles un poco, esos datos nos revelan que acerca del 8% de la población, que es una población muy grande, como comentaba Orlando, de más de 1.400 millones de chinos, van a estar estos chinos ganando más de $50,000 anuales, ¿no? Entonces es importante que nos empecemos a preparar y veamos y empecemos a entender por qué los chinos pueden representar una buena fuente de turistas chinos. Ahora bien, hablemos de los números y cómo venía comportándose el tema del turismo chino. Si bien es cierto, la pandemia pues nos ha frenado y frenó en el caso de China completamente el turismo. China ya se había convertido en el mayor emisor de turistas en el 2018, alcanzando en el 2019 180 millones de viajes realizados por los chinos. Para el 2030 tenemos estimados que sean 400 millones de chinos viajando, ¿no? Entonces tenemos un potencial, si bien es cierto se frenó, pero a partir de que las fronteras empiecen a abrir y que les puedo decir que ya están relajándose las fronteras en China y que esperemos ya para el 2023 empezar a tenerlos y viajando masivamente, pero con un crecimiento que va hacia los 400 millones de viajes realizados por esta nación. Ahora, es muy bueno que tengamos muchos viajeros chinos, pero lo que también hace muy interesante al tema del turismo chino es que China, previo a pandemia, en el 2018, ya se había convertido no solo en el mayor emisor, sino el que más gastaba. Estaban gastando el doble que los americanos, el triple que los alemanes. Nosotros, todos los que estamos en el sector turístico, yo creo que es lo que buscamos, ¿no? No buscamos solamente que tengamos muchos turistas, pero que también tengamos muchos turistas que vengan y gasten en nuestras naciones, ¿no? Entonces, si nosotros queremos enfocarnos en generar ingresos, este es uno de los mercados en los que podríamos nosotros en el futuro tener gran cantidad de turistas, pero también gran cantidad de turistas que generen una derrama económica a nuestras naciones, que es lo que estamos buscando, ¿no? Ahora,
Siguiendo entendiendo un poco más de la importancia de este mercado, ¿no? Me gusta mucho platicar del tema de la concentración de personas, ¿no? En China existe una división que se llama división por tiers, ¿no? Se agrupan estos de acuerdo a tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Se agrupan de acuerdo a la aportación al Producto Interno Bruto del país y la cantidad de población, ¿no? Entonces, dentro de tier 1 tenemos ciudades como Shanghai, Beijing, Guangzhou, Chongqing, Tianjin. Dentro de estas ciudades tier 1, si tan solo tomáramos una ciudad como el caso de Shanghai, tendríamos 27 millones de habitantes. Y si tomamos el dato nada más de personas actualmente, ¿no? Que habíamos dicho que era 29% de las personas estaban dentro del sector de mayores ingresos, tendríamos 7.8 millones de personas con un potencial a viajar, porque son las que tienen dinero, que equivaldría prácticamente a tener más personas que toda la población de Finlandia. Ahora, si lo vemos hacia estimaciones del 2030, serían 17 millones, que es prácticamente tener a todos los holandeses viajando hacia el mundo, ¿no? Entonces, tenemos ubicaciones donde podemos concentrar esfuerzos, ¿no? Y que tenemos un gran potencial de atracción hacia nuestras naciones, ¿no? Entonces, enfocar esos esfuerzos dentro de una nación con un gran potencial puede traer grandes resultados para nosotros. Ahora, entendiendo la importancia que tiene el mercado chino, ya entendimos que tenemos gran población, ¿no? Y que tenemos gran poder adquisitivo, ¿no? Y que un crecimiento hacia el tema de viajes, ¿no? Entonces, nuestra pregunta siguiente es, pues, ¿pero quién es esa audiencia, no? Porque al final de cuentas tenemos que enfocar, ¿no? Tenemos que entender hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, vamos a enfocarnos en China, pero pues como lo comentábamos, es una población demasiado grande, 1.400 millones de chinos, no podemos hacer todo enfocado en todos los chinos. Tenemos que hacerlo concentrado, ¿no? Entonces tenemos que entender cuáles son esos perfiles y cuáles son los perfiles que nos hacen sentido acercarnos, ¿no? Entonces, primero, pues les voy a platicar breve cuáles son esos perfiles, ¿no? Tenemos los baby boomers, que son los nacidos entre 1946 y 1964. La mayoría de ellos son jubilados, ¿no? Crecieron durante el auge del comunismo chino, ¿no? Entonces, tienden a ser como más recatados en el tema de gasto porque fueron personas que padecieron, ¿no? Entonces, tienden más al tema del ahorro, como que son más cautos. No hablan inglés, suelen viajar en grupos y a destinos nacionales más cercanos, o si lo viajan de manera internacional, van como a capitales, ¿no? O sea, no se adentran en los países, sino buscan lugares como a lo mejor nada más ir a Lima, a lo mejor vendrían a Lima y algunas capitales de Sudamérica. Y prefieren contratar agentes de viajes. La generación X, ¿no? 1965 a 1978, ¿no? Nacieron durante la Revolución Cultural. Sigue siendo la influencia de boca a boca el mayor canal, ¿no? La parte digital sí tiene influencia en la parte en línea, pero la parte de boca en boca es muy importante para la toma de decisiones. La percepción del valor no se basa en la calidad, sino más bien en la practicidad y el precio. Tienen diferentes formas de tomar las decisiones y reservan sus viajes con mucha anticipación debido a la disponibilidad de su tiempo. Esta generación también, algunos de ellos están viajando ya con sus hijos, ¿sí? Entonces es importante que el hijo también puede ser un motor para poder viajar, pero el que toma la decisión es el hijo, ¿no? Millennials, ¿no? 1979 a 1994, ahí hay distintas, a veces lo toman en distintas épocas para categorizar los millennials, pero nosotros lo tomamos dentro de este rango de fechas. Tienen un buen nivel educativo, o sea, vas a tener una persona que trae un nivel cultural mucho más amplio, hablan inglés, les gusta viajar solo y lo hacen como un símbolo de estatus social. Las fotos como tipo Instagram, ¿no? Es muy importante para ellos. Sí viajan en familia, se adaptan a las decisiones de sus padres, pero son los que influyen, ¿sí? Entonces es importante porque ellos también podrían influir para atraer otras generaciones. Están dispuestos a probar gastronomía de otros países y
alojamientos no tradicionales. Aquí tienes un punto muy importante, porque las generaciones anteriores sí son más, o sea, sí son más arraigados a su tema cultural. Entonces sí tienes que hacer como, a lo mejor si estás dentro del sector hotelero, tendrías que tener como comida más enfocada a ellos, o si eres un tour operador, vigilar que la comida no se vaya mucho de los estándares, ¿no? A lo mejor que el plato de sopa caliente, ¿no? O sea, tener como más cuidado en lo que le vas a ofrecer. El millennial es más abierto a probar de todo y a quedarse en alojamientos distintos, ¿no? Y se muestran más confiados en el momento de gastar. Todas las generaciones previas a esta son generaciones que padecieron durante el proceso de la revolución, ¿no? Entonces, por lo general tienden a ser más cautos a gastar, como lo había comentado anteriormente. En el tema de generación Z, 1994-2010, tienen un buen nivel educativo, ¿no? También hablan muy bien inglés, nacieron en el auge del consumo de China y la sociedad posterior al Internet, entonces son personas que gastan mucho, no tienen como tanto tema de ahorro, sino que buscan consumir. Hay aquí un tema, buscan viajes sustentables, pero también son personas que han estado muy inmersas al Internet. También es una generación interesante porque ya tienden a copiar ciertas actitudes de los jóvenes que están en otros países, ¿no? Entonces han estado como muy inmersos a la parte del Internet. Algún tema previo a pandemia, cómo estaban estos perfiles de turistas, quiénes eran los que estaban viajando, y si se pueden dar cuenta, la mayoría de las personas que estaban viajando estaban entre los 25 y 34 años, ¿no? Que es principalmente turismo millennial, ¿no? Estamos en 35-25% que está más o menos en este rango. Entonces, el turismo millennial era el que más venía viajando y es el que más estaba animando también a viajar a destinos mucho más lejos. Las generaciones mayores a los 59, 60 años estaban por lo general viajando a destinos más cercanos, ¿no? El 53% son mujeres, el 47% son hombres. Un turista chino millennial gasta en promedio $2,000 diarios, entonces tienes un potencial muy fuerte. Tenemos algunos datos de viajes en estimación a la región de Latinoamérica, que es la que nos compete, donde un turista chino por una semana más o menos $10,000 se estaba gastando por persona, ¿no? Entonces, como lo comenté cuando estábamos viendo el tema de gasto, es importante tener este tema porque creo que para todos los que estamos en la industria, lo más importante no es nada más traer turistas, sino también traer turistas que generen impacto económico, ¿no? Por ejemplo, en el tema de turismo aventura, aquí saco un poco porque es importante entender los distintos tipos de turismo, de ofertas que podemos tener, y sabiendo que, bueno, en el caso de ustedes de Perú tienen bastante oferta en el tema de turismo de aventura y ecoturismo. Estaba sucediendo que el 39% eran mujeres, 61% eran hombres, la mayoría, como lo comentamos, en edades de los 26 a los 39, principalmente turistas millennial, el 88% ya casados y el 27% con hijos, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a entender cuál es el perfil y de los turistas que más estaban viajando en un segmento de la parte turística y que puede tener potencial para el tema de Perú en el caso de ustedes, ¿no? Es importante, por ejemplo, en el caso de turismo de aventura, la parte de la comunicación juega un papel importante que veremos más adelante, porque si tú pones las palabras traducidas mal de la actividad, ¿no?, que vas a realizar en tema de turismo de aventura, mal traducidas podrían significar alguna actividad en riesgo y puede generar un impacto negativo. Entonces, por eso es muy importante cómo haces el acercamiento, ¿no? Entonces, con esta información, o sea, ya entendimos que tenemos una población grande, entendimos que tenemos una población con gran capital, ¿no? Para poder gastar. Ya vimos los distintos tipos de audiencia que podemos tener y como les comentaba,
pues uno de los nichos que pueden ser muy interesantes es el tema del turismo chino millennial. ¿Por qué? Porque es un turista que ya va a estar, habla inglés, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros aún no tenemos en nuestros destinos personas que hablen idioma chino mandarín. Esperemos que con el tiempo vayamos incrementándolos. Son personas que traen buen nivel de gasto, que son más abiertas para la gastronomía, el tema del hospedaje. Eran los que más estaban viajando, han estado ya tienen trabajos más estables, entonces son los que podrían tener un gran potencial para los destinos, sobre todo en América Latina, para que los conectemos, ¿no? Entonces, ¿cómo conecto con esta audiencia, no? Puede ser también, podemos agarrar también una parte de la generación Z, sin duda, pues lo tenemos que hacer a través de una forma digital, ¿no? Entonces, ¿qué es importante aquí ver, no? El turista chino, ¿cómo es que toma su decisión? Hay que entender cómo toma su decisión en el momento de viajar, ¿no? Entonces, es importante para poder conectar con esta audiencia que la información correcta, la información que les sirve para la toma de decisiones, esté colocada dentro del canal correcto, ¿no? Es decir, ¿cuál es esta información que ellos buscan o que consideran en el momento del proceso de tomar decisiones? Una, la información de las atracciones turísticas, es decir, que tengan en sus plataformas información sobre las atracciones turísticas que tenemos en nuestros destinos, ¿no? Información de los alojamientos, información del transporte, los precios, de la cultura. ¿Dónde lo debemos de poner? En sitios web y comunidades online. Que pueda ser también, donde toman también esa información a través de recomendación de amigos y familiares, agentes de viajes. Pero se dan cuenta, el 54% del proceso en la toma de decisión que influye sobre ello está en sitios web y recomendaciones de familiares y amigos. Y aquí juega muy importante las redes sociales, qué es lo que publican mis amigos y familiares dentro de las redes sociales. Y con mucha énfasis en la parte de las atracciones turísticas. ¿Qué sucede actualmente? Si ustedes entran a los principales buscadores en China y buscas algunos de los destinos que tenemos en Latinoamérica, existe muy poca información, a diferencia de, por ejemplo, en Europa. Entonces es algo que tenemos que ir trabajando y que vamos a ver cuáles son esos conflictos que tenemos actualmente y qué es lo que tenemos que entender para poder ser efectivos en poder comunicar a través, poner la información correcta en el canal adecuado. Aquí es muy importante. Como lo comentaba, es un mercado, para mí es un mercado diferente, no difícil, ¿no? De conectar. ¿Cómo puedo conectar con esta audiencia? Necesito tener el contenido en idioma chino mandarín. Mucha gente nos pregunta, oye, ya hice mi contenido en el idioma chino mandarín, creo que ya con eso completé el proceso para que puedan entrar a mi página, ¿no? Aquí es importante entender que en China no se usa Google, se usa Baidu, ¿sí? Entonces, pues a lo mejor esa información que tú tienes actualmente en tu página de internet, pues posiblemente los chinos no pueden entrar. Hay muchísimos sitios de internet que se encuentran bloqueados en China, ¿no? Y tenemos un desconocimiento del SEO en el tema de China, ¿no? Entonces es importante entender dónde estamos parados para poder que esa información que tenemos realmente les llegue a los chinos. Para esto hay que entender, como lo comentaba anteriormente, que China, o sea, se conecta de manera diferente. Entonces, en China para mí es como una intranet. De hecho, aquí lo pongo, ¿no? En China, en lugar de Google, tenemos Baidu. En lugar de Facebook, Twitter, Instagram, tenemos Douyin, que es TikTok. Tenemos Little Red Book. Tenemos Weibo, tenemos WeChat, ¿no? En lugar de YouTube, tenemos Youku. En lugar de WhatsApp, tenemos el WeChat, ¿no? Y en lugar del Amazon, tenemos Taobao, tenemos Douyin, tenemos distintas herramientas para poder conectar. Entonces, si nosotros queremos ser eficientes en nuestro proceso de comunicación con ellos, tenemos que entrar dentro de los canales que ellos usan para poder conectar con esta audiencia. Ahora, la mayoría de los chinos usan el celular. Esto es muy importante. Por tema de comportamiento, nosotros en América Latina nos integramos al internet con nuestras computadoras.
Entonces, la mayoría de la gente sigue teniendo, pues, la forma de buscar un viaje lo sigue haciendo a través de la computadora, porque nosotros nos incorporamos al internet en la computadora. En China, prácticamente el 80 y tantos % de las compras que suceden se hacen a través del celular. Entonces es importante que que el chino pueda entrar a hacer sus reservaciones o a tener acceso a la información a través del celular. Si nuestra página no es compatible con el celular, ahí tendríamos un problema porque prácticamente ellos fueron incorporados al internet en el celular y todo lo hacen a través del celular. En China, todo es código QR. Esto lo explico y es muy importante. Para nosotros ahorita, con todo el tema de la pandemia, en América Latina, sobre todo, que es donde estamos nosotros, el código QR como que se empezó a viralizar más, ¿no? Lo empezamos a ver en los restaurantes para no tener los menús, o sea, se empezó a incorporar dentro de nuestra vida diaria. En China esto ya sucedía, todo era código QR previo a la pandemia, ¿no? Inclusive yo platico esta parte de a qué nivel ha llegado la parte digital en China. Yo, como lo comentaron en unos inicios, estudié mi maestría en China, ¿no? Y entonces iba yo un día por la calle y de repente se acerca una persona y me pide dinero, porque estaba pidiendo dinero, una persona en situación de calle, y le digo, no traigo dinero. Y esta persona me saca un código QR, ¿no? Entonces, a ese nivel ha llegado, que hasta las personas que piden dinero traen un código QR, la persona que te vende los tomates o la verdura en un pequeño puesto tiene código QR, tú vas a los pequeños mercados y ahí tienen código QR. A donde vayas, encuentras el código QR para hacer transacciones dentro de los distintos sistemas que vamos a ver más adelante. Es decir, en China están acostumbrados, nosotros aquí estamos acostumbrados a ver el código QR como un tema informativo, en China ya es un tema comercial, ya existe el proceso de transacción. Entonces es importante incorporar el tema de los códigos QR en lo que estamos haciendo para conectar con esta audiencia. Ahora, aquí un poco de detalle, ¿no? A qué nivel, como lo venía comentando en la slide anterior, China se ha vuelto un líder, hasta inclusive en el tema de comercio electrónico. ¿Por qué tenemos que tener tanto enfoque y entender a qué punto ha llegado el tema digital, el tema del comercio electrónico en China? ¿Por qué? Porque ha logrado superar inclusive al Black Friday o al Cyber Monday de Estados Unidos, ¿no? Es tan potente que hoy en día genera mucho más ingresos que lo que hacen el Black Friday y el Cyber Monday en Estados Unidos. Y, por ejemplo, ahorita que se vino el tema de la pandemia, gracias a estas plataformas, muchísimas de las empresas que eran extranjeras y que estaban con presencia en China pudieron lograr hacer sus números cuando la pandemia pegó, ¿no? Entonces, este crecimiento, este liderazgo que está ejerciendo China, es importante tenerlo en mente y también saber cómo podemos ir adaptando lo que estamos haciendo para ponerlo dentro del marco digital, dentro del e-commerce, para poder ser ganadores dentro de este segmento que queremos atraer y queremos ser ganadores al atraerlos a los chinos, ¿no? También un poco de detalle, China es el líder mundial en pagos en línea, ¿no? Es uno de los países en donde el tema de pagos en línea ha logrado hacer pues exitoso, ¿no? Entonces, si lo comparamos con otras naciones como un Dinamarca, China tiene una penetración de mercado en el tema de pagos del 81%, ¿no? Entonces, esto nos da, estos datos nos permiten entender la importancia de integrarnos al mundo digital para poder ser ganadores, como lo mencionaba anteriormente, ante este mercado. Y bueno, en China, uno de los principales sistemas que se usan, uno de los principales ecosistemas digitales es el WeChat. No sé si a lo mejor algunos de ustedes ya están familiarizados con ellos, pero prácticamente más de 1.200.000 chinos 1.200 millones de chinos cuentan con esta herramienta. Un chino prácticamente hace todas sus transacciones a través de WeChat. WeChat, ¿para qué te sirve? WeChat es como tu WhatsApp,
pero también a través de él puedes compartir momentos, como si fuera tu Facebook, puedes hacer pagos, puedes con ello tener mini programas dentro del mismo sistema, puedes compartir documentos, es tu cartera, o sea, lo puedes usar para todo. Si un chino ve un código QR, lo va a escanear a través de WeChat, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han logrado ellos? Generar un ecosistema en el cual tienen todo. Dentro de una misma plataforma tienen todo. De hecho, nosotros como Shake2Win, lo que hemos hecho con nuestra plataforma es tenemos un mini programa dentro de WeChat para que los chinos puedan entrar a través del sistema de WeChat. Y bueno, como pueden ver, toda esta información que estamos revisando, pues de repente decimos, oye, es un sistema muy complejo, ¿no? Muy difícil, ¿no? Más bien es diferente. Entonces tenemos que ver qué es lo que debemos de hacer para poder conectar con ellos, ¿no? No es difícil, es simplemente diferente y bueno, tenemos distintas formas en las que podemos sobreponernos a estas barreras que estamos encontrando de estos ecosistemas complejos, ¿no? Ahora, ¿cómo conecto, no? Ya ve cómo está estructurado, que si los pagos, que si tienen sus distintas plataformas, que el WeChat, ¿no? ¿Cómo conecto? Bueno, una puede ser contratar un traductor, ¿no? Invertir en el posicionamiento de tu página, ¿no? Comunicar en redes sociales como lo son el Weibo, que es el Twitter, ¿no? A través de WeChat, ¿no? Usar este tipo de herramientas, contratar un community manager, ¿no? Esas son las alternativas una de las alternativas que tienes, contratar un community manager en China que te permita, ¿no? Porque obviamente con el community manager que tú tienes actualmente para conectar con China, ¿no? Los community managers que tenemos en Latinoamérica, pues nos van a permitir hacerlo con redes sociales como Facebook, como Instagram o estas herramientas, ¿no? Entonces tendríamos que contratar un community manager y muchas empresas lo hacen actualmente para poder tener esa comunicación efectiva, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? De marcas como Gucci, que tienen su plataforma de WeChat, ¿no? Así es como se ve. Este es el tema del Museo del Louvre en París, que tiene una plataforma esto es Weibo. Aquí, por ejemplo, una isla de Curazao que tiene su página en idioma chino mandarín, el British Museum que tiene en Weibo su propia página de internet, ¿no? O inclusive una bodega de vinos de Sudamérica que tiene su propia cuenta de WeChat para poder comunicar, ¿no? Es importante que todas estas acciones que hagamos, pues obviamente nos van a permitir recibir clientes en el futuro, ¿no? Al hacer este tipo de acciones. Pero pues obviamente muchísimas de estas opciones son de costos mucho más altos, ¿no? Entonces, pues para un pequeño proveedor también luego pues le cuesta pues más trabajo, ¿no? Poder hacer ese tipo de gastos. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Shake2Win, nuestra plataforma, diseñamos un ecosistema donde permitimos estar presentes con este tipo de audiencia desde el punto de la inspiración, porque lo que hacemos en nuestra plataforma es generar contenido dentro de las plataformas de Weibo y WeChat. Estamos presentes en el proceso de planeación, o sea, esto es el proceso de decisión de viaje, ¿no? El proceso de viajar. Estamos en el proceso de planeación porque tenemos una plataforma, una app que se llama Shake2Win, la cual tiene contenido sobre los destinos. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos de Lima, que más adelante les voy a mostrar un ejemplo, con toda la información traducida en el idioma chino mandarín, pero que también se conecta a los Baidu Maps, ¿no? Que serían como los Google Maps. Entonces el chino puede estar en su casa en China viendo la información y también teniendo acceso para ver cuál es la ubicación, ¿no? Porque si estuviera conectado solamente a Google Maps, pues obviamente no lo podría abrir desde China. En el momento de reservación, porque también nuestra plataforma está conectada a WeChat Pay y Alipay, que son, como lo comentaba, son herramientas para realizar pagos a través de las plataformas.
Es muy importante. Este tipo de plataformas de pagos concentran casi el 90% de los pagos en China. O sea, que es más, una persona en China puede llegar y pagar un automóvil con WeChat. No necesita una tarjeta, no necesita un cheque, sino lo puede hacer a través de WeChat, ¿no? En el momento de viajar, porque, bueno, lo puedes hacer a través de la plataforma con toda la información que tienes alrededor, ¿no? Y conectado ya a Waze y a Google Maps, porque ya estás de este lado, entonces te puedes conectar con los Google Maps, ¿no? Y en el momento de compartir experiencias, porque el chino que está dentro del mismo ecosistema que tenemos en Shake to Win, le permite conectarse, compartir la fotografía y automáticamente esto nos va a hacer volver a crear el ciclo. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros amigos o familiares, como lo veíamos en el tema de canales, van a ver esta información, ¿no? Y van a inspirarse para venir a los destinos que tenemos. Entonces, miren, como les comentaba, aquí es un poco del ejemplo de lo que hacemos nosotros en temas de la plataforma, así es como se ven en los celulares, ¿no? La información de algunos de los puntos que tenemos ahí en Lima, ya traducidos al idioma chino mandarín, con información, la ubicación, todo lo que va referente a lo que puedes ver en estas ubicaciones con varias fotografías, ¿no? También cómo puede ser un proceso de comunicación a través de Weibo, que estos son es como un Facebook, Twitter chino. Y bueno, entonces ya entendimos que, bueno, tenemos un mercado de alto, o sea, de alto poder adquisitivo, grandes cantidades de chinos, que nos debemos de enfocar en los turistas chinos millennial, y que obviamente pues tengo que usar los canales adecuados y canales que son distintos a Facebook, Weibo, Twitter y Google. Tenemos que usar los propios canales para poder ser efectivos en el tema de comunicación con los chinos. Y pero viene el tema, ¿no? Ya comprendí toda esta información, pero ¿qué les ofrezco, no? Entonces hay que entender cuáles son las preferencias para estos viajeros millennials y también generación Z, que muchos de ellos los podemos captar porque llegan a tener gustos similares y también siguen usando ellos pues también son usuarios muy, muy frecuentes de la parte de digital. Entonces, ¿cuáles son las tendencias de viajes durante y post-COVID, ¿no? Uno, los viajes independientes. Si anteriormente pensábamos en chinos, pensábamos en los chinos que venían con agencias de viajes, eran grupos de más de 30 personas, o sea, a lo mejor muchas veces cuando pensamos en turismo chino, ¿en qué pensamos? Pensábamos en un bus que llegaba con 40 chinos, se bajaban del bus, llegaban al lugar, se tomaban fotos, se volvían a subir al bus y iban a otro punto, ¿no? Esto en el post-COVID va a cambiar. Los chinos van a viajar más de manera independiente, en grupos pequeños y grupos familiares, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos a comunicar en los canales, como comentábamos anteriormente, digitales, porque estamos eliminando mucho la parte de las agencias chinas que anteriormente organizaban esos tours. No quiero decir que no van a existir, sigue existiendo sí va a seguir existiendo un mercado, ¿no? Para el tema de viajeros con agencias de viajes, pero también la misma tecnología está y el tema del post-COVID va a impulsar más los viajeros independientes que de por sí, previo a la pandemia, venían ya creciendo de una manera acelerada, ¿no? Hoy en día, en post-pandemia, es muy, muy claro que el viajero independiente, grupo pequeño y grupo familiar privado se convierten en una mayoría. Las generaciones jóvenes después de los 90, los 2000, son fuerza motriz, o sea, enfocarse en generaciones millennial, generaciones Z, son fuerzas importantes para el tema de viajeros chinos, el tema de viajes en automóvil y destinos en áreas menos visitadas, ¿no? Entonces es importante que no nada más tengamos información de las grandes ciudades, sino también seguir incorporando estas otras pequeñas poblaciones, esos pequeños lugares que son ricos en cultura. Nosotros, por ejemplo, en el caso particular de México, empezamos a incluir lo que se llaman pueblos mágicos, ¿no? Por ejemplo, un pueblo mágico como el de Tequila, donde se hace el tequila, entonces que son lugares que están alejados de las grandes urbes,
pero que son muy ricos culturalmente. Esto es una tendencia muy fuerte, sobre todo muy valorada por las generaciones jóvenes. Tendencias, o sea, más tendencias, ¿no? Todo el tema de calidad del aire, entorno natural, son importantes factores de decisión para el futuro próximo, lo que son excursiones, intercambios con la gente local, ¿no? Es un punto importante, la recreación y la aventura, ¿no? El tema de viajar en automóvil, lugares con menos gente, el tema de glamping que ha seguido proliferando, grupos pequeños como lo comentaba anteriormente, green travel, que son lugares aislados, naturaleza, ecoturismo, y un solo destino. O sea, aquí es importante. Anteriormente pensábamos, van a venir a América Latina, mejor van a venir a Perú y van a Bolivia, o Argentina, Uruguay o Chile. Hoy en día van a buscar un país y explorarlo a más detalle. Entonces, como lo comentaba anteriormente, es importante tener la información de Lima, de Cusco, de Puno, de distintos lugares que están dentro de Perú para poder explotarlo, que esa información les llegue a los canales adecuados y que lo puedan tener en consideración para hacer su estadía dentro de Perú más larga. Y bueno, que también dentro de algunas de las tendencias que tenemos son tour de vacaciones a islas tropicales, temático-cultural. Ustedes son muy ricos en el tema temático-cultural. La parte gastronómica también es muy importante. Perú tiene mucho tema gastronómico. Muchos restaurantes están ahí catalogados como de los mejores del mundo. Entonces hay que explotarlos. La gastronomía, tours familiares con niños, actividades al aire libre. Todo lo que tiene que ver al aire libre tiene una fuerza muy importante para los próximos años, ¿no? Y bueno, algo más en tendencias, un cambio, como lo comentaba, viajes FIT semi-profesionalizados. Cada vez más ciudades Tier 2 y Tier 3 tendrán una gran población de consumidores y mayor poder adquisitivo. Como lo vieron en las primeras láminas, platicamos de ciudades Tier 1, que eran como Shanghai, Beijing, Tianjin. Hoy en día, ciudades Tier 2, que son con un poco menor de población, estamos hablando ciudades de 10 millones de habitantes, ¿no? Que para nosotros es mucho, van a jugar un papel importante dentro de la emisión de turistas. Entonces, es importante también ya comunicar con este tipo de ciudades, ¿no? ¿Qué están valorando las políticas de cancelación flexible? Es todo derivado de lo que hemos estado viviendo con el COVID. Los programas de lealtad también son importantes y la información que vayamos comunicando a través de nuestros canales, a lo mejor sobre la información del COVID. Esto va a tener, conforme las cosas se vayan relajando, también va a ir teniendo menos importancia, ya que pues obviamente el tema del COVID esperemos que vaya siendo mucho más relajado y vaya tomando menos importancia la información referente al COVID. Y bueno, ya para terminar, me gusta siempre incluir este punto. Para mí llevo mucho tiempo estudiando sobre el tema de turismo chino. He tenido la oportunidad de vivir en China y algo que comunico y trato de cerrar en esta plática que tengo siempre con universitarios, con turoperadores, con gente en el sector, es que veamos a China, sí, como un emisor fuerte de turistas, pero también los invito a que sigan investigando más sobre China y lo vean como un referente, no solamente en el tema de la emisión de turistas, sino también en lo que está pasando y la tecnología que se está desarrollando de China. Nosotros cuando pensamos en innovación y pensamos en tecnología aquí en Latinoamérica, tendemos a pensar siempre en Estados Unidos. Es importante que nosotros empecemos a considerar no nada más Estados Unidos, empecemos a considerar, o sea, no Silicon Valley, empecemos a considerar Shenzhen, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ahí también se están desarrollando mucha innovación en esta área.
Y lo cuento así claro, las mismas empresas americanas tienen oficinas en Shenzhen porque saben la importancia de lo que tiene en el tema de innovación. Entonces, si ustedes están dentro del sector turístico, seguir a China, investigar un poco, ¿no? En algún tiempo libre que tengamos, va a ser muy importante. Y aquí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, este hotel que están desarrollando con inteligencia artificial, que tiene para reconocimiento facial, ¿no? Para poder abrir la puerta, que tienes un robot que te lleva las cosas, que tienes un gimnasio donde tienes el instructor de manera virtual, ¿no? El tema de involucrar el cultural commerce, comercio electrónico que pueda comunicar de un punto, o sea, no nada más que vengan los turistas, sino también vender productos a través del e-commerce, de los museos, de lo que tenemos en los lugares. Es importante, muchas empresas que ya estaban, muchos museos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo del British Museum, durante la pandemia vendió producto a través de canales electrónicos, ¿no? Entonces es importante que también los integremos, ¿no? Entonces son algunas de las informaciones que les quería compartir. Y bueno, un poco de conclusión, ¿no? De lo que les quería compartir el día de hoy es, bueno, uno, comunicar nuestras experiencias en los canales adecuados para el mercado objetivo, hacer el uso del formato storytelling para generar mayor tráfico. Esto a lo mejor no lo mencioné durante la presentación, pero los chinos valoran mucho la información contada en formato storytelling, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer atractivo, no es nada más poner la información. A lo mejor soy un hotel y pongo, tengo 20 habitaciones y ofrezco, y tengo gimnasio y tengo esto. No, cuéntale la historia, ¿no? Cuéntale, está ubicado en el centro de la ciudad y era una casa antigua que data de tal fecha, y toda esta información les permite envolverlo, ¿no? Y tengo casos como inclusive una bodega de vino, ¿no? Cuenta, en lugar de decir nada más el tema del vino, cuenta la historia detrás, la historia familiar detrás del vino, ¿no? Entonces, es importante que cuenten las historias detrás de lo que ustedes ofrecen o lo que van a ofrecer, promover lugares de interés, actividades y servicios enriquecidos por la cultura y el estilo de las vidas locales, porque es un tema de tendencia, prestar más atención a los dispositivos móviles para atraer a los jóvenes, en específico, meternos mucho a entender cuáles son los canales. Ahí si quieren me pueden seguir en las redes sociales, yo estoy publicando constantemente videos sobre WeChat, sobre Weibo, sobre tema chino. Continuar aprendiendo sobre China, el tema de los usos de los datos para mejorar las propuestas y ver a China como un referente para estar actualizados. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas, bienvenidas. A lo mejor corto o muy largo, pero quería como compartirles estas bases. Vamos a estar ahí después a lo mejor haciendo otros acercamientos para poder seguir platicando de este tema tan interesante. La verdad es que a mí me gusta mucho y creo que tiene mucho potencial para que nosotros como Latinoamérica sigamos avanzando y conectando y generando ingresos. Gracias, Rafael. Muchas gracias por la interesante exposición, muy precisa, muy concisa sobre el conocimiento de este gran mercado y un mercado potencial en realidad para nuestro país. Tengo una pregunta de la señorita Miriam Prado. En el chat escribe, buenas tardes, ¿a qué le llama tour? Bueno, llama de pulmón. Gracias. Lo mencionan como todo lo que tiene que ver con inmersión en la parte natural, ¿sí? Donde estás, no hay contaminación. Hay que recordar que en muchas ciudades, aunque hoy en día se hace un esfuerzo muy grande por parte de China por controlar la contaminación, aún todavía hay mucha contaminación. Entonces, cuando salen y ven un lugar pues sin contaminación, lo valoran muchísimo, ¿no? Entonces, a lo mejor montañas, ¿no? Lugares alejados de la población, de las grandes urbes. Gracias, Rafael. Yo tendría como una pregunta. Claro. Constantemente ustedes están realizando estos estudios. ¿Cuáles son las preferencias de los viajeros chinos, por ejemplo? Tú hablas de que ellos prefieren los espacios naturales, ¿no? Donde no haya contaminación. ¿Qué es lo que ellos más valoran en mi servicio?
Y para atender turistas chinos entiendo que deben haber ciertos códigos, ¿no? Códigos sobre el tema sobre todo el tema cultural, porque son muy tradicionales. Entonces, sí hay algunas recomendaciones o algunas anécdotas o experiencias de los turistas chinos en donde podríamos conocer un poco, ¿cómo te digo? Opiniones sobre los lugares que han visitado, ¿no? Un poco eso serviría Ujú. también mucho dentro del marco, ¿no? Yo De creo que esta podemos cultura. hacer eso como más adicional, o sea, adicional a lo que comentamos anteriormente, tener una plática como más a detalle. Yo algo que platico mucho porque sí se ha vuelto como un tema de decir, es que tenemos que estar como muy preparados y entenderlos muy bien, ¿sí? ¿No? Y que tenemos que tomar como muchos cursos y todo, ¿no? Sí es bueno estar preparado, ¿no? Y hay cursos y nosotros podemos organizar ese tipo de cursos también posterior y ver cómo lo podemos hacer. Pero algo que yo comento mucho es cuando te enfocas en turistas como el Millennial y el Generación Z, es un turista mucho más abierto, como lo comentaba. Está más dispuesto a probar. Entonces no tienes que tener tanto tu proceso de adaptación hacia este tipo de turista, ¿sí? Porque precisamente a mí me empezó a entrar como mucha curiosidad, porque a donde platicaba sobre turismo chino, es que tengo que hacer un curso muy detalle, ¿no? Sí es muy importante, pero el turista de estas generaciones no creas que va buscando que tengas la comida exacta para él, ¿no? O por ejemplo, yo he visto de recomendaciones y que son buenas, ¿no? De que tienes que tener pantuflas en la habitación, porque si no ya no lo valoran. Y yo personalmente tengo amigos y he viajado con chinos, ¿no? Por temas de negocios, por temas de inversión, y les hago la pregunta, ¿es para ti como un factor decisivo para volver o no volver, que tengas o no tengas este tipo de cosas en el hotel? Y no lo es, ¿no? O por ejemplo, tienes que tener un calentador de agua para té, ¿no? ¿Qué pasa si no hay calentador de agua? Es como son generaciones más abiertas, pues no lo hay en la habitación, pero bajo y le pido, oye, dame agua caliente, ¿no? Entonces estás en el restaurante en el momento del desayuno y pues hay café y lo único que dicen, oye, ¿me puedes dar una taza con agua caliente, ¿no? Entonces son más abiertas, ¿no? No quiere decir que no tengamos que seguir preparándonos, siempre prepararnos es muy bueno, ¿no? Y nos convierte en mejores anfitriones, pero tampoco tenerle un miedo, ¿sí? De que si no lo tengo hoy no puedo estar conectando con ellos, ¿no? Y también, obviamente, siempre lo hago, es invitarlos a que generen este interés por saber más de China y que pues, a lo mejor empiecen a aprender el idioma chino, ¿sí? Creo que eso les va a dar, o sea, quienes son estudiantes ahorita, les puede dar un valor agregado el tener el idioma chino mandarín. No es un idioma sencillo, es un idioma que se lleva tiempo, yo lo sigo estudiando, no soy el más experto, pero el poderlo ir entendiendo también te va generando una inmersión hacia la cultura, ¿no? Entonces, sí, o sea, con mucho gusto podemos también, a lo mejor en algún punto, tocar ese tema con algunos más detalles, pero lo que yo siempre les digo, no tengan miedo, sobre todo cuando es un tema de generaciones más jóvenes, son más abiertas. Una generación más arriba, ahí sí hay un poco más, son un poquito más cerrados a explorar cosas nuevas. Las generaciones nuevas vienen a explorar, sí tienen algunas cosas en particular, pero saben que están saliendo de su país. Bueno, muchas gracias, Rafael. Bueno, nos gustaría si alguna de las personas que está conectada tiene alguna pregunta, si no, de todas maneras vamos a despedir esta exposición muy interesante. Vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales de Senfutur este video para conocimiento y para que puedan compartirlo también con gente que está interesada en este mercado. Y desde ya comprometer a Rafael para futuros eventos, ¿no? Más técnicos, más específicos, relacionados al idioma, relacionados a la cultura, relacionados también a la institución que tú promueves, ¿no? En Sudamérica, y ver de qué manera podemos conectar también la academia en estos temas de viajes, de investigación, tecnología también, que les interesa mucho a los jóvenes ahora, quienes están estudiando, y bueno, y también el tema innovación, ¿no? Básicamente, que es lo que Sí, promueve mucho China, ¿no? Para nosotros. correcto.
Así que bueno, sin más, Rafael, te agradecemos mucho, agradecemos a las personas que nos han acompañado. No sé si está conectado nuestro director Orlando para que pueda dar cierre al evento. No sé si está ahora. Sí, y con Gracias, todo Orlando. Por gusto. favor, adelante. Con todo Gracias. gusto, Claudia. Nada más me disculpo porque hay alguna falla técnica en mi equipo y que no me permite encender la cámara, pero la verdad que la exposición sumamente interesante, novedosa. ¿Qué duda hay, pues, que China tiene un avance tecnológico muy grande y es un mercado, como lo ha reiterado Rafael, un mercado potencial también sumamente interesante, ¿no? Sí, antes de la pandemia ya Perú venía en crecimiento de este turismo receptivo de chino. Es más, había una corriente justamente que motivaba a los estudiantes a aprender el chino mandarín, ¿no? Por lo menos en un nivel básico que permita pues atender a este grupo que, dicho sea de paso, y seguramente Rafael no nos dejará mentir, es un grupo con costumbres muy especiales, ¿no? No es el típico turista europeo, norteamericano, y ni qué decir latinoamericano, ¿verdad? Entonces, la cultura oriental tiene sus propias particularidades. Entonces, sí, vale la pena, como nos ha invitado Rafael, adentrarnos un poco a conocer más sobre la cultura china. Mi estimado Rafael Vega Valtierra, muchísimas gracias por haber colaborado con nuestra institución Senfotur y a todos nuestros alumnos, participantes, invitados, del mismo modo. El interés que muestran ustedes en aprender sobre estas posibilidades les enriquece y contribuye a su desarrollo profesional. Estoy seguro que les va a servir de mucho provecho. Muchísimas gracias. Y gracias, Claudia, por la organización también, a ti y a todo tu equipo. ¿Ya? Muchas Buenas gracias, Gracias, tardes. Orlando. Orlando. Muchas gracias, Claudia, por la organización. Gracias, Orlando. Gracias, Rafael. Y gracias a todos quienes estuvieron presentes. Y bueno, muy buenas tardes. Vamos a cerrar la transmisión. Gracias. Hasta luego. Hasta